Vientos. Entonces, una vez que nosotros recordamos qué es el top level en la programación en general, hay que entender que aquí en Python, para Python, el top level code significa totalmente algo diferente. Entonces, sabiendo lo que significa top level code en Python, ya dimos el primer paso. Entonces vamos a seguir con esto de por qué Python le conoce como top level code al primer módulo que empieza a ejecutarse. Obviamente el módulo del usuario. Entonces dice por acá. Pues hoy dice que es el primer módulo que comienza a ejecutarse, pero es un módulo definido por el usuario. Entonces, no cualquier módulo, solamente el que es definido por el usuario y que a su vez es el primero en ejecutarse. Entonces, eso es el top level code para Python. Entonces, continuamos por acá. Fíjate, pero ¿por qué para Python se le conoce como top level code a esto? Pues dice, se le conoce como top level code porque importa todos los demás módulos que un programa necesita. Es decir, un programa, una aplicación en sí misma, pues está conformado por varios módulos, obviamente. Entonces, esto se le conoce como al primer módulo que se ejecuta, se le conoce como top level code porque importa todos los demás módulos que conforman el programa entero en sí mismo. Entonces, eso es esta definición. Vamos a continuar por acá y vamos a seguir poniendo qué significa el top level code. Seguimos con esto. Vamos a ponerle aquí este me gusta. Vamos a seguir con esto. Dice, en ocasiones al top level code se le conoce como el entry point de la app. El punto de entrada a la app. Entonces, con esto, pues es muy importante que entendamos, una vez que definimos ya qué es esto, top level code aquí en Python, pues ya estamos ya listos para ir entendiendo los demás términos que nos llevan a entender en su totalidad a main. Entonces, una vez que sabemos qué significa top level code en Python, porque en otros lenguajes de programación significa otra cosa, pero en Python significa esto. Entonces, una vez que sabemos a qué se refiere el top level code en Python, es ahora sí momento de ir desmitificando a qué se refiere guión bajo main. Bien, entonces vamos a ejecutar este script y fíjate cómo nos dice 6 es mayor a 2, 0, 1, 2, 3, 4 y función 1. Entonces pues fíjate cómo ahí, vamos a ponerle, se ejecutó función 1. Pues fíjate cómo ahí está nuestro script funcionando de forma correcta. Entonces, siguiendo con esto, vamos a seguir con nuestros términos acá en nuestro diagrama. Vamos a continuar por acá y dice lo siguiente. Ahora con un verde. Ahora sí vamos a ver qué significa main.
Fíjate. Ahora, nosotros ya vimos en este script qué significa main. Dice, si ejecutas un módulo, si ejecutas este file actual sin importarlo, Python establece su variable name a un valor de main. ¿Y qué significa ahora sí main? Pues main significa básicamente es el nombre del environment donde se ejecuta el código top level. ¿Y qué es el top level code? Pues ya lo vimos, que acá en Python es el primer módulo que comienza a ejecutarse, que importa a todos los demás de una app en su totalidad. Entonces el main básicamente es eso, es el nombre del environment donde se ejecuta el top level code. Entonces, por eso tienes que verlo dependiendo de qué módulo estés hablando en cuestión. Si nosotros ejecutamos aquí este script, aquí en este punto, este script viene siendo el top level code. ¿Por qué? Porque en este punto se está cumpliendo esta condición, que es el primer módulo en ejecutarse. Entonces, si nosotros hacemos esto, si ejecutamos este file 02-1, si lo ejecutamos como un script, es decir, como lo sabemos, como lo hemos hecho hasta el día de hoy en el curso, si ejecutamos este script como desde la línea de comandos, como justo ahorita, esto se conoce en este caso, se puede decir que en este punto, este script viene siendo el módulo principal que ya vimos y además viene siendo lo que conocemos como top level code. Oye, ¿pero por qué? Porque simplemente este es el primer módulo que se está ejecutando. Sin embargo, no está importando a todo lo demás. Pero imagínate que tuviéramos una app completita y ejecutáramos este. Entonces, si este módulo se ejecutara como un script, por ejemplo, e importara los demás otros módulos, sería el top level. Pero ya con el simple hecho de que nosotros estamos ejecutando este script desde la línea de comandos, pues ya para nosotros pudiéramos decir que esto ya se conoce como el top level code, porque es el primero que se está ejecutando, considerando que nomás tenemos este script, obviamente. Ya si tuviéramos otra app, pues ya el top level code va a cambiar dependiendo de cuál es el que se ejecuta primero. Entonces, si nosotros, asumiendo que nomás tenemos este script y lo ejecutamos como script desde la línea de comandos, pues viene siendo el top level code. Entonces, fíjate lo que nos dice esta definición. Nos dice que es el nombre del environment donde se ejecuta el top level. Aquí, ¿qué es environment? Si tú sabes JavaScript, y si no lo sabes, te invito al curso de JavaScript, que está aquí en mi canal WebTV. Aprovecho para invitarte al curso de JavaScript desde cero. Ya estamos muy avanzados en el curso. Si tú sabes JavaScript, tú debes saber que, por ejemplo, JavaScript corre por lo menos en dos environments diferentes. Por ejemplo, un environment puede correr del lado del cliente en un navegador web. Sí, el código JavaScript puede correr en un navegador, que es lo más normal. Entonces, un environment para JavaScript es un navegador web, porque un navegador web puede ejecutar código JavaScript, que es lo más normal que hacemos. Pero también JavaScript puede ejecutarse desde Node.js. Entonces se puede decir que JavaScript tiene dos environments para ejecutarse. Se puede ejecutar del lado del cliente en un navegador web o del lado del servidor con Node.js. Entonces aquí environment, entiéndase como el lugar donde se ejecuta un código. Entonces vamos a ponerle por acá. Dice, por environment se pudiera entender que es el lugar donde el código Python se ejecuta. Entonces, eso es lo que hace referencia a main.
es el nombre del environment donde se ejecuta el código top level. Aquí nosotros estamos ejecutando este código en el environment name. ¿Por qué? Porque lo estamos ejecutando como un script desde la línea de comandos. Ahorita vamos a ver de qué otra forma se puede lograr el environment main. Saludos.